Estás Nosotros muteado, la medimos los frase de la datos. pandemia. Ahora sí, perdón. Sí, no, un placer charlar contigo. No, te cuento que nosotros medimos los datos y es lo que nos da. Y generalmente nos da muy parecido a lo del gobierno, salvo los últimos 3 meses que el gobierno le salió más abajo que la nuestra, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el gobierno. Ahora, 10,7%, hay que recordar que es promedio contra promedio. Pero si Correcto. medís punta contra punta, nos da 16%. O sea, es una aceleración muy fuerte de la inflación y que además después te deja un arrastre para el mes que viene, lógicamente. Entonces ahora tenemos un tema que veníamos pronosticando de aceleración de la inflación que estamos esperando para fin del año, que puede llegar a 190%. Es Claro. un escándalo. Pero además, y es lo más grave, lo que está ocurriendo es que encima está aumentando la inflación reprimida, porque hay una cantidad de precios controlados, más el cepo cambiario, que ya queda retrasado de nuevo, porque la devaluación de 22% en un solo día ya está pasada, en 2 meses va a estar totalmente pasada a precios y después se va a quedar más retrasada todavía. Es decir, que le están dejando al próximo gobierno un problema muy, muy grande. Por eso es importante hablar permanentemente de que tal vez una de las cosas más importantes que tiene que demostrar rápido el próximo gobierno es cómo tener una moneda sana en Argentina. Sí, estabas hablando de, la miro a Flor además para sumarla, por supuesto, pero estabas hablando de una inflación que de punta a punta da 16 y alimentos y bebidas te dio 13 de todas maneras, que es lo que más le pega en la canasta de pobreza a buena parte del argentino que la está pasando peor, que está peleando el umbral de pobreza. 13% es el indicador más alto de alimentos y bebidas desde abril, ¿no? Sí, tenemos un problema adicional, porque cuando vos mirás el tema de la pobreza, hay que ver que todo este plan platita que está haciendo el gobierno para tratar de que en este próximo mes, antes de las elecciones, logres, digamos, pasar el mes, te genera un ruido adicional, porque recordemos que Massa fue a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario, volvió con 7.500 millones de dólares, pero acordó un plan de austeridad. Hizo un acuerdo de metas de mantener un déficit fiscal en 1,9. Inmediatamente después, la semana siguiente, cuando vuelve acá, hace el plan platita y se gasta entre 0,4 y 0,5% del PBI. Con lo cual eso te genera un ruido fuerte que pone en riesgo el próximo tramo de 2.500 millones de dólares, que yo creo que lo van a dar igual, porque lo van a empezar a negociar con el próximo mandato. Pero creo que están tomando riesgos muy grandes para una economía débil, que está atada con alfileres, que en realidad está desatada, porque digamos, la inflación está totalmente desatada, pero todavía hay cierta cautela y no está pasando nada con tema de depósitos y demás. Entonces el gobierno debiera tener mucho más cautela de las que está teniendo. Es como que ese es el problema de tener un candidato que al mismo tiempo es ministro de Economía. Eso es un problema muy serio para un momento tan delicado como el que está la Argentina de hoy, ¿no? Agustín, ¿cómo pasamos? O hay una palabra que nadie quiere tocar o que nadie quiere repetir, que es la palabra hiper, ¿no? Y todo el mundo, bueno, no, todavía de la hiper no. ¿Cómo se pasa de una inflación como la que tenemos ahora a una hiper? ¿Cómo evitamos una hiper? O de repente, o no, estamos lejos de eso. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que estamos en un proceso hiperinflacionario, porque no es que llegás a la hiper de un día para el otro, sino que es un proceso de huida del dinero. Y nosotros lo medimos con la caída de la demanda de dinero. Y es impresionante la velocidad en que está cayendo la demanda de dinero. ¿Qué significa? Que la gente sale corriendo a gastarse los pesos apenas los tiene. Recibís un ingreso por cualquier tema, un pintor le pagan en la quincena o una semana o lo que fuera, y rápidamente se desprende de los pesos. Entonces, la rotación de los pesos en la economía se acelera y eso acelera la inflación. Por eso, con el mismo nivel de emisión monetaria, la inflación es mucho más alta. Y eso nosotros se lo veníamos debatiendo con gente del gobierno, con distintos canales de televisión también, o economistas y demás, que este año la inflación se iba a acelerar aún si mantenían el mismo nivel de emisión monetaria. Fíjate que la emisión está en 50% y la inflación va a llegar a 190%, y tal vez más. Es decir, que ya estamos en ese proceso. Después hay un tema académico, un Philip Kagan, que dijo que estás en hiperinflación cuando llegás a 50% mensual. De eso todavía falta un escalón o 2 o 3 escalones, pero eso puede ser muy rápido dependiendo del contexto. Ahora, lo más positivo que está pasando en Argentina es el escenario electoral, que viene un cambio de gobierno. Y eso es lo que está dando, entre otras cosas, que hay gente que está empezando a invertir en Argentina y lo ves en la apreciación de los bonos.
Los bonos que valían 20 centavos el año pasado y hoy están llegando a casi 40 centavos, es decir, que han subido casi 100%. Claro, Y el están mercado anticipándose a lo que pueda eventualmente venir. Agustín, más allá de que hoy la bolsa recortó por tercera jornada el alza y una clara toma de ganancia, porque también las acciones habían subido efectivamente mucho, acompañando a los dólares paralelos, esto es al contado con liquidación, al dólar MEP y demás. ¿Me aguardás un segundo, Agustín, en línea, Sí, que cómo quiero no. plantear 2 o 3 temas acá en la mesa a esta hora de la tarde?